Buenas tardes. Buenas tardes, Soy Palma Cartier. y yo Miguel Cartier. Bueno, y vamos a hacerle unas cuantas preguntas. Vamos, ¿quién es más? ¿Qué hace en su día a día? Bueno, pues me levanto por la mañana, desayuno, me ducho, ayudo a tu abuela alguna pequeña tarea de la casa, me voy a hacer un poco de deporte, a andar o al gimnasio. Después me reúno algunas veces con Alfonso, tomamos un aperitivo, si hay que comprar algo lo compro y después nada, subo a casa, comemos, veo un poco la televisión, sobre todo las noticias, el tiempo, no miro los anuncios de la tele y después vengo a buscarte. ¿Podría contar una historia inolvidable de su vida? Pues una historia inolvidable es el día de mi boda con tu abuela, el día 11/7/1966, a la 1 de la tarde en la iglesia de Santa Gema. Que además, para curiosidad, en aquella época no creo que muchos novios fueran en moto. Y yo me presenté en la iglesia en moto. ¿Cuál es la experiencia más grata de su vida? Pues una experiencia muy grata pues, ha sido el nacimiento de mis hijos. Bueno, y también el de mis nietos también, pero principalmente mis hijos. ¿Cuál es el deseo que siempre quiso cumplir y nunca pudo? Son muchos. En la vida, a lo largo, cuando tienes una vida ya tan larga como la mía, de 73 años, pues hay muchos deseos que has querido cumplir y que no se has podido cumplir, ¿no? Pero bueno, la vida es así, unos te los dan por un lado y otros por otro. Dices, un mal recuerdo, ¿no? O un mal recuerdo, sí. Un deseo que nunca pudo cumplir. A uno que nunca pude cumplir. Pues a lo mejor haber completado más mis estudios, aunque la mayoría de ellos pues sí los he ido consiguiendo en mis metas, más o menos. Lo que no he conseguido es ser millonario. ¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho en su vida? Muchas cosas. Muchas cosas que tenía que haber hecho y tal vez por ser un poco tarambana, un poco, digamos, querer vivir determinados momentos, pues te salen las cosas mal. Te tienes que arrepentir de ello, ¿no? Pero bueno, sí. ¿Y cómo era usted a mi edad? Pues, bueno, pues tendrá tu edad, 13, 14 años, pues nada, un chaval normal, iba al colegio, salía del colegio, nos íbamos a jugar hasta la hora de comer, salíamos a las 12:30, hasta las 1:30, a las 2 que comíamos, estábamos jugando en la calle, los amigos, 50 cosas, luego comíamos, volvíamos al colegio, a las 5 salíamos y entonces ya nos dedicábamos a hacer los deberes, estudiar un poco y a las 6, 6 y pico merendábamos antes, eso sí, porque había que merendar, aunque fuera un pan con aceite y azúcar, que estaba muy rico. Y luego salimos a la calle a jugar, estábamos jugando, jugábamos al fútbol, en unas planchas de la luz, teníamos cuadritos y unos agujeros, jugábamos partidos de fútbol, jugábamos al pañuelo, carreras, muchas cosas, lo que se nos ocurría. También íbamos detrás de las chicas y las tirábamos del pelo, nos metíamos con ellas, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. ¿Y cómo eran sus amigos? Pues los amigos principales, Emilio, es el frutero que está aquí al lado, que todavía me reúno con él, que por cierto hoy es su cumpleaños, cumple 73 años. Este Toñín, al que no veo tan a menudo como quisiera, porque es un gran amigo, sus problemillas y demás, más fue el primero que nos impactó porque fue el primero de los amigos que se separó de la mujer, de Paquita. Y luego está Richard, y luego pues más actuales amigos, pero de los que éramos la panda del barrio, pues los demás han ido desapareciendo y ya no hemos sabido más de ellos. ¿Y cuáles eran sus aficiones o entretenimientos en el tiempo libre? Ahora, No, antes. entonces pues mi afición era el fútbol. Jugar al fútbol, que empecé muy tarde, porque empecé a los 10 años a jugar al fútbol.
Me gustaba leer, leía mucho. O sea, se puede decir que ya a los 14 años, pues las novelas de Emilio Salgari, Julio Verne, y los tebeos de Guerrero Antifar, Roberto Alcázar y Pedrín, y Hazañas Bélicas, pues era lo que leía. Me gustaba mucho la lectura. ¿Y cómo se divertían? ¿A qué jugaban? ¿A qué jugábamos? Ya te lo he dicho, al fútbol y a las chapas, a correr, cosas de esas, cosas normales. ¿Tenía algún tipo de juguete? ¿Cómo era? En aquella época, a los 14 años, pues los únicos juguetes que te apetecían eran tener unas botas de fútbol, un buen balón y una camiseta, porque cuando nosotros jugábamos al fútbol, nos teníamos que comprar nosotros la ropa. Mis padres no me podían dar dinero para esos vicios, y entonces de mis ahorros tenía que ahorrar para podernos comprar. ¿Y cuáles eran sus canciones y cantantes o grupos favoritos? Pues ya te he dicho que yo era un poco, dentro de los grupos de amigos, era un poco raro, porque por una tía mía que trabajaba con don Joaquín Ruiz Jiménez, me llevaban casi muchos domingos al Monumental a ver los conciertos. Me gustaba mucho la zarzuela, la ópera, también me gustaba el flamenco, me llegó a gustar le veía, ¿cómo se llama? Marco Redondo como cantante de zarzuelas, Manolo Caracol como flamenco, y había también algún otro cantante de aquella época, o por ejemplo Juanita Reina, y cantantes de estas que las llaman, no son cupletistas, sino que cantaban canciones de la época. Pero nada más, y ya un poco más mayor, pues con un par de años más, pues los Plater con la canción aquella de El humo ciega tus ojos. ¿Y cuáles eran sus películas y actores favoritos? Películas, pues las del oeste, las de guerra, y pues teníamos en aquella época, pues te voy a decir, Gary Cooper, Gregory Peck, y como mujeres, pues la Marta Toren. Había varias mujeres, la Ginger Rogers. Cuando empezó a gustarnos hacer los guateques, nos fijábamos mucho en Fred Astaire y la Ginger Rogers, que siempre bailaban en pareja. Bailaban bastante bien, eran muy bonitas aquellas películas. ¿Y qué supuso para usted la llegada de la televisión? Pues la llegada de la televisión llegó cuando yo ya tenía bastantes años más que tú, por lo menos ya pues, llegarían en los años 60, 58, 60, cuando empezó a hacerse un poco, pero oye, tener una televisión en aquella época, a lo mejor en todo un edificio había un solo vecino que tenía la televisión, no es como hoy en día que se tienen 2 y 3 televisiones en la casa, ¿no? Pues supuso un adelanto, había programas muy bonitos, que eran, digamos, algunos culturales, se daban películas, se hacían historias de zarzuelas y de música que eran muy agradables. Pero bueno, no es lo de hoy, es lo de hoy, hay cosas que no hay quien las vea. Vamos a ver. Entonces, ¿usted piensa que la televisión de aquella época es la mejor que hay ahora? Pues como mejor no, era la novedad. Hoy tenemos una televisión que es muy amplia, muy grande, con cosas que, digamos, adelantan a la gente a su época. O sea, vosotros vivís más adelantados que podíamos vivir nosotros, porque vosotros estáis viendo cosas que a nuestro entender no llegaban más que por la lectura o por la radio. ¿Entiendes? Entonces, claro, es muy difícil, porque te voy a decir una cosa, las películas eran de otro tipo, tenían digamos, estaban clasificadas en un orden para las edades muy distinto, aunque te digo lo mismo, con 14 años se podía entrar al teatro, y con 14 años, para cumplir 15, fui a ver la primera revista en que te salían las mujeres un poco, digamos, en bañador, imagínate, pero de estos bañadores grandes con muchas plumas, que se llamaba Tentación en el Teatro Madrid, que además íbamos a la CLA, que era ir para aplaudir cuando hacían los números, y por eso podías entrar gratis al teatro. El Teatro Martín. Dime. ¿Cuál es tu palabra y expresión favorita en castellano?
La amistad permite decir la verdad y la otra, la amistad y la bondad obtienen más conquistas que la espada. Son de Lamartine, ¿eh? Frases de Lamartine. ¿Cuál era su comida favorita? Hombre, pues en aquella época el pollo, que lo comíamos de Pascuas a Ramos, que se lo comía como todos los días, lo tienes ahí, y no sabía Ana Gloria, más. ¿Qué medio de transporte utilizaba? El tranvía, que era lo único que circulaba, porque además a la edad tuya aproximadamente ocurrió una cosa, que tuvieron que cambiar el empedrado de Madrid. O sea, las calles estaban hechas de unos adoquines, entonces levantaron toda la calle Guzmán el Bueno y volvieron a meter cañerías y cosas así, estuvo levantada, pero toda la calle de arriba abajo. Y allí pues, podíamos jugar lo que quisiéramos, ¿no? Teníamos todo eso y montábamos pues, en el tranvía, que cogíamos desde Quevedo para acá, algunos primeros autobuses, los trolebuses, que me parece que se fueron en el año 56 o por ahí, podía salir los trolebuses, o en el 55 o en el 56, bueno, sí. ¿Qué sitios visitó cuando era joven? Pues mira, como mi padre era interventor de Renfe y viajaba pues, todos los fines de semana, porque el resto de los días estaba en la oficina, gracias a eso, pues nosotros el irnos un fin de semana pues era irnos a la playa. Y conocí todas las playas del norte de España, casi todas las de Levante, y Cataluña la conocí poco, sí, pero también conocía las de Cataluña, y la que no llegué a conocer en mi época de chaval, pues era la de Huelva. ¿Cómo vivía en la posguerra? Pues en la posguerra había mucha pobreza, por lo menos aquí, en esta casa, yo tenía una falta de espacio vital, ¿no? Porque ya hasta los, espérate, 14, 15, 16, en el año 56, y hasta el año 56 no tuve habitación propia. O sea, yo dormía en la misma habitación que mis padres. ¿Y cómo vivió la llegada del hombre a la luna? Un poco escéptica, no me parecía muy real, aunque como había leído la historia de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, pues me hice un poco más a la historia esta. Se dio mucha publicidad aquel hecho, pero no sé, como estaban tan en guerra de cifras y de adelanto los rusos y los americanos, pues entre comillas siempre te queda un poco, un gran adelanto, por supuesto, ¿no? El poder llegar a la Luna, pero también había otras cosas que a lo mejor eran más importantes haber solucionado en la Tierra que el haber intentado ir a la Luna. ¿Y qué otros acontecimientos de la historia de España y del mundo recuerda especialmente? Hombre, de la historia del mundo, el asesinato de Kennedy, que me impactó muchísimo, y de la historia de España, pues hubo una cosa que además fue la que creo que, para mi modo de ver, pudo incidir en el cambio de la historia de España, que fue el atentado de Carrero Blanco, que me ocurrió, pues, ¿cómo te diría?, a 200 metros de donde estuvo, donde ocurrió en la calle Maldonado, y yo estaba en aquellos momentos en la calle La Gasca, o sea, él estaba en Claudio Cuello, y yo estaba en la calle La Gasca, discutiendo además por un problema de trabajo con un equipo de trabajadores, o sea, de compañeros de un laboratorio, Laboratorios Andrómaco. ¿Y cómo ve el mundo de hoy en día? Lo veo muy disparatado, lo veo demasiado, digamos, muchas ansias de poder, mucha incomprensión, muchas ganas de hacer daño, mucho querer escalar la gente muy deprisa. Yo creo que vamos demasiado deprisa, que a vosotros os hemos dejado un mundo del cual esperemos no tengáis que arrepentiros de nada. ¿Qué cree que ha mejorado y qué cree que ha empeorado? Pues mejorar, pues sí, que cada día tenemos más lujos, más comodidades,
que esas comodidades nos condicionan a una vida que a lo mejor con menos cosas podríamos ser más felices y vivir mejor, y que hoy en día, pues, por ejemplo, un crío, bueno, para mí un crío, aunque vosotros ya os consideréis personas mayores y adolescentes, o sea, a los 13, 14 años, pues se os han dado demasiadas cosas sin que os cueste nada, o sea, sin que hayáis puesto de vosotros nada a cambio. Por ejemplo, como te diría, pues el tener algo brillante, yo tengo esto porque hago algo, me esfuerzo, yo me he comprado esto porque lo he hecho con mis ahorros, de lo que me han dado, esas cosas, eso es lo que creo yo que os falta a todos vosotros. ¿Y qué cambiaría? Cambiaría muchas cosas. Lo mejor sería que poder cambiar la forma de pensar de la gente, el ser un poco más conscientes, más pacientes, pensar en los que no tienen nada, ayudar a los países muy pobres y no pensar en que a lo mejor lo que nos estamos gastando nosotros en una juerga, ¿no?, pues daría de comer a mucha gente. Algunas cosas, mira, habían vuelto a repetir lo que ocurrió en Madrid Arena, y es triste de que una persona levante una valla para que entre más gente y a lo mejor puedan vender unas copas más, no sé lo que puedan hacer, pero que termine eso en una catástrofe como ocurrió eso. Eso y muchas catástrofes que han ocurrido en la historia, pues las hemos estado mereciendo nosotros, porque siempre hay una ansia de querer vivir demasiado bien. Bueno, sin tanto se puede vivir muy bien. Bueno, y la última pregunta, ¿qué consejo nos puede dar para ser felices? La felicidad es muy difícil conseguirla. Pero la felicidad es levantarte por la mañana, abrir la ventana, ver el sol, ver un nuevo día y pensar que alguien te da esa oportunidad de que vas a vivir un día más y que debes de aprovecharlo. No aprovecharlo en cosas vanas, sino en cosas que te puedan crear un futuro. El hecho de que puedas ir a un colegio, tener unas amigas, tener unos amigos, pasarlo bien, cumplir con tus obligaciones, lo primero, y pensar que la amistad es muy bonita y que hay que amarse mucho los unos a los otros. Bueno, pues muchas gracias. No hay de qué, espero que le haya sido convincente y no haya habido fallos en la grabación.